Aquí traemos toda la actitud. Si no las han escuchado, se están perdiendo de una joya. Una buena banda para Flor de Pies. Flor de nuestras queridas Flor de Mari, ¿cómo se llama? Flor Mari. Flos Mari. Flos Marie. Éxito internacional. Viva el Papa se llama la canción para que la escuche. Dedicada para todos mis amigos protestantes. Arrepiéntanse y conviértanse. Crean en el evangelio, dicen por ahí. Y si no captaste esto, te enseñamos. Damos cursos de sarcasmo también. Ajá. Los sábados, por si alguien quiere Diálogo inscribirse. interreligioso también. Ya vamos a empezar a cobrar, la verdad. ¿Qué ondas? ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, con toda la actitud. No, pues con ese inicio, ¿cómo no? Pues sí, ya ¿Cómo nos hacía falta una renovada también. Sí, ya hacía falta. Ah, Creo que iniciamos muy gracioso este episodio porque en realidad va a estar como más denso el tema, Es entonces correcto. necesitábamos como este cotorreo antes de entrar en materia. en tensión. Ya saben que cuando es un episodio entre nosotras dos es como... se pone densa la cosa, la espuma y después Luego baja. tiene claridad. O eso Así es, esperamos así esperamos. con este episodio, ¿no? Pero bueno, otro tema de los cuales nos propusieron platicar es este de qué hacer después de la caída. Y, o sea, no nos vamos a ir como a cuestiones teológicas de que, la caída, del mal, no, o sea, entre tú y, o sea, nosotros como individuales de que la caída, o sea, en la tentación ya caí, ¿qué hago? Que creo que es súper humano, ¿no? Y no... Creo que sí es un tema que se tiene que hablar porque mucha gente, sobre todo cuando, en todo el tiempo te equivocas, pues, pero cuando acabas de empezar como una relación con Dios, es bien difícil saber hasta qué punto te está llevando la culpa o hasta qué punto no te estás arrepintiendo lo suficiente o... No sé, creo que hay muchas dudas acerca de qué sigue. O sea, ya Dios ya no me ama porque me equivoqué. Ya Dios ya no me ama porque volví a pecar o vuelvo a caer en el mismo pecado. Entonces Sí. creo que sí es un tema que se tiene que hablar. Yo creo que hasta uno mismo se va restando valor, ¿no? De que decir, chin, es que ya otra vez dije mentiras, otra vez hice esto, no, ya. Y te vas haciendo chiquito. Y a mí, no sé a ti, pero en lo personal me llegan un chorro de mensajes en Instagram como, no, es que no soy merecedor, o no, es que pues ya pequé y cómo regreso a hablarle a Dios con tanto pecado. Y es como pues a eso vino Jesús. Totalmente. O sea, a restaurar esta relación. O sea, no es como que ya tú solito te va a dejar solito, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, me gustaría como dar antes de entrar todo de lleno, de empezar teología, ya que hablar así. ¿Por qué crees que, o de dónde viene esta culpa profunda? Porque una cosa, la culpa a veces pues es buena porque nos oye ser sensibles, pero ¿cuándo se distorsiona a un no, ya nadie me puede levantar de aquí, de esta caída, hasta ni el mismo Cristo, ¿no? Así que no, ya. O sea, ¿en qué Creo que es momento? una mezcla de muchas cosas. Una vez escuché una frase que dice que antes de pecar el diablo te va a convencer de que no es tan grave el pecado. Ujú. Y una vez que pecaste te va a convencer de que es lo más grave del mundo, ¿no? O sea, como para mantenerte en Ahí esta el lucha de juego que mental. de a fuerza tenerte en el piso. Pero yo en lo personal me he dado cuenta de que muchas veces cuando caigo y peco, Ujú. a veces una gran parte es porque me duele lastimar a Dios y me duele lastimar mi relación con Dios, pero gran parte de eso también tiene que ver mucho con mi ego. O sea, con mi propia sorpresa de mi propia maldad. O sea, como que digo, no puedo creer que yo que tengo tantos ¿Cómo? años siguiendo a Jesús, ¿cómo no? O sea, ¿cómo puedo ser todavía como con esta maldad o puedo tener todavía este egoísmo o este nivel de orgullo o de lo que tú quieras y decir, o sea, te sorprendes a ti mismo, pero a Dios no le sorprendes y eso, como el entender como ni siquiera mi pecado, ni siquiera lo más oscuro que yo pueda llegar a ser se compara con el regalo y con la gracia y el amor de Dios y el perdón que Dios manifestó en esa cruz. Pero cuando nosotros le damos más peso a nuestro error, siento que estamos desestimando el poder de la gracia, del perdón de Jesús, pues. Wow. Y es que sí, es impresionante porque obviamente a mí todavía me sigue pasando muchas veces cuando lo justo, esto que estás diciendo, ¿no? De que te vamos a convencer de que, no pasa nada, el demonio te convence
Y a la hora de la hora es como, y ya, oye, ni le voltees a ver a la cruz, porque ve lo que acabas de hacer. Y es una constante persecución, persecución, persecución. Y algo que no sé quién lo dijo, pero lo voy a citar, te cito. Que el demonio te llama por tu pecado, pero Cristo te llama por tu nombre. Y estoy interviniendo porque, ¿cómo te identificas? A ver, decir, yo conozco mi pecado porque ya lo cometí, ya lo hice. Y es más fácil identificarte con algo que conoces porque ya tuviste contacto. Y cuando dices, Cristo me llama por mi nombre, pero a veces es tanta la pérdida de esencia, tanta la pérdida de quién soy yo, que cuando alguien me llama por mi nombre por primera vez con intenciones puras de restaurarme y así, no la reconozco. Y yo creo que ahí es cuando empezamos con un ¿cómo me voy a levantar de aquí? ¿Hacia dónde me voy? Dicen que con Cristo, pero ¿cómo? Además, creo que no estamos acostumbrados, vivimos en un mundo de oferta y demanda, de que pagas y hay una consecuencia, haces algo y tienes una consecuencia. Entonces, no estamos acostumbrados a que llegues con Jesús y te perdone. O sea, que te perdone no por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Ajá. O sea, y creo que por eso digo que tiene mucho que ver con nuestro ego, porque pensamos que somos tan importantes que se trata de lo que yo hice y de lo que yo puedo hacer para repararlo. Que claro que sí está bien que uno intente reparar sus errores y sus pecados y todo eso, pero aquí estamos hablando de la zona del perdón, o sea, de que eso no te lo ganas, pues. O sea, eso es un regalo. El perdón, tanto el perdón divino como el perdón entre nosotros, es un regalo. Porque la fechoría o el pecado o la equivocación está hecha, pues. Claro. No puedes volver el tiempo atrás. Pero sí, por eso es algo que se otorga, algo que se regala. Claro. Y no estamos acostumbrados a que alguien nos dé algo sin nosotros haber dado algo a cambio o pagar por eso. O entonces llegas con Jesús y es como, no, pues me siento tan mal, y te autocastigas. Y siempre pienso mucho en el hijo pródigo que llegó como diciendo, le voy a decir a mi padre este discurso, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros, ¿no? Y creo que inconscientemente siempre llegamos con este discurso ante el Padre. Sí. Oye, he pecado, no merezco, hazme esto. O sea, como diciéndole a Dios qué tiene que hacer, ¿no? Cómo tiene que ser su forma de perdonarnos y de recibirnos. Y llegas con el Padre y ni siquiera te deja terminar el discurso, sino que te abraza, te besa, te restaura y te perdona. Y es incómodo. La verdad, creo que la gracia y el amor y el perdón de Dios, la misericordia de Dios, son incómodas. ¡Wow! Son incómodas porque no te las ganaste. Entonces te hace sentir como, ay, ¿qué hago con esto? O sea, si yo hice esto y me están pagando con esto, no tiene sentido. Me hace como cortocircuito que alguien me ame tanto después de haber pecado. Y la lucha, créanme, queridos radioescuchas, que la lucha va a ser totalmente en tu mente. Y va a ser una batalla ahí porque creas la verdad, porque no la vas a sentir. Yo no sé por qué extraña razón, pero siempre cargué como con mucha culpa en mi vida. Sobre todo al principio de mi relación con Dios. Mis caídas no tienen idea, o sea, yo pecaba, me caía y era como, híjole, o sea, para pararme de ahí era un tema, de verdad. Era mucho dolor para mí, lloraba horrible. Me dolía mucho con Jesús, pero yo sentía como una culpa que jamás se me iba a quitar, ¿no? O sea, jamás iba a ser digna, jamás iba a poder estar delante de Él otra vez. Entonces, aprendí poco a poco que entre más te llenes de la verdad y entre más te llenes de la palabra de Dios, menos espacio y menos peso le vas a dar a tus emociones. Okay. En ese momento la emoción de la culpa es pesadísima, o sea, y te la crees. O sea, escuchas la mentira así audible de que no mereces, aléjate, ¿qué haces aquí? Eres una hipócrita, eres una falsa, pecaste. ¿Quién te crees tú como para que Jesús te vuelva a perdonar? Uy, de lo mismo. Uy, acabas de pecar. Y ya vas a hablar de Jesús. Ajá, o sea, todo eso es súper fácil creértelo porque tus sentimientos lo respaldan. Sin embargo, la verdad no está respaldada por la emoción. O sea, la verdad de la palabra te la tienes que creer en ese momento y aferrarte. Y a mí me ha servido mucho utilizar versículos y aferrarme de que está escrito, aunque no lo crea. Es que diste en el punto. A ver, el otro día, ¿qué nos dijo Idania? Nos mostró una oración. Idania, saludos, no lo estás viendo, pero saludos. Que decía que para el demonio también se sabe la Biblia. Y él te va a atacar con versículos y te va a atacar con esto. Y luego te pones a hacer la comparativa y es como, en el desierto,
cuando el demonio tentó a Jesús, lo atacaba con, hey, en las escrituras Claro. está esto y aquello. ¿Y qué pasaba? Pues él se defendía también con Con las versículos. escrituras. Si no conoces la palabra de Dios, a ver, el pecado, vamos a pecar, o sea, eso es de ley. Pero si no conoces las promesas, ahí sí cómo quieres levantarte de Exacto. esa? Y el ejemplo nos lo dejó Jesús clarísimo. O sea, Jesús, siendo hombre, también le pasó y nos dejó muchos tips enormes. Y me lo digo a mí misma, me dejó tips enormes que yo doy por omisión de que no, es que yo pobrecita ya me tenté el diablo, quién soy, no sé qué, ¿no? Y me encanta que estemos hablando también del perdón. Porque, quieras o no, es más fácil quedarnos en el... Claro. Ay, no, pues es que soy pésima hija, no sé qué. Y se nos olvida este gran regalo que es el perdón. Y la verdad es que... Falsa humildad al final de es cuentas. a lo que iba a llegar. O sea, no sé en qué línea, porque es bien difícil. Y más cuando tenemos un ego así como el de nosotras. la verdad. Es bien Como complicado. el de las presentes. Sí, en primera persona, el mío. Pero sí es bien complicado en el yo pecador, me reconozco yo pecadora, o ay no, es que cómo yo caí en esto. Y es bien triste. Y luego, hablando de tu mejor amigo, el Papa Francisco. Viva ¡Viva el Papa! Aquí- Bueno, él dice, no sé si fue el Papa Francisco, bueno, yo creo que sí fue, ahorita me corrige aquí producción, pero... Sí, ¿verdad? Es que, a ver, es que dicen muchas buenas homilías, debería, ¿verdad? Sí, no te creas. No, él dice que nosotros, a ver, Jesús no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Completamente. Por eso te digo que, o sea, entre más lo estoy diciendo ahorita, más me doy cuenta en mi propia persona que sí es ego, que Está sí es cañón, ¿no? orgullo. O sea, el decir, no manches que le tengo que volver a pedir perdón por lo mismo. Y humíllate. Qué vergüenza. O sea, obviamente sí tiene que ver con que te duela lastimar a Dios, no digo que no. Ujú. Pero la culpa, el remordimiento, es por ego. Sí. Ya no es por amor, porque realmente el arrepentimiento, según la Biblia, es un cambio de camino. Ajá. Lo cual no implica que te quedes en el piso llorando y autoflagelándote eso. No, implica que dejes tu pecado, punto. O sea, como cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera y le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Así de sencillo como se escucha, así es. O sea, Jesús te ve, no te condeno, te perdono, levántate. Yo pagué tu pecado, o sea, y es ego. O sea, es decir, no manches que volví a hacer eso. Y que le tengo que pedir perdón y otra vez me tengo que humillar porque el recibir el perdón es un acto de humildad. Eso, totalmente. Porque ahorita me pongo a pensar en mí misma. Y digo, el ego, ¿no? En mí misma. Esto de cuántas veces yo he cuestionado esa misericordia. Ujú. Ese perdón de decir, no, es que, ¿cómo yo me vas a perdonar? Y eso es también ese rechazo de, no te merezco. Y está bien complicado. Ahora, una pregunta que sí traigo así como ahorita en la cabeza, y ahorita los mencionaste tú, ¿qué es peor? O sea, para los que nos escuchen que se cuestionen, ¿qué es peor o qué es más pesado? Cuando caes en tentación en público y la gente te ve, y es más fácil que todo el mundo te diga, ¿intentaste? ¿O tienes testigos? O cuando tú sabes que caíste, nadie se dio cuenta, y ahí estás. Cuando eres tu propio juez. Tú. Ay, no, pues yo creo que las dos son muy pesadas. Está cañón, ¿no? Pero O sea, ¿cuál es más fácil como decir? No, es pues que cada quien, ¿no? También. yo creo que ahí depende de cada Depende quien. de cada quien. Pero- Retiro mi pregunta. Pero hay pecados, o sea, creo que en este caso hay pecados que son como muy evidentes porque tienen una acción, ¿no? Ok. O sea, pecados, pues sí, en los cuales tú sabes que hice esa acción, entonces, ¿cómo dejo de pecar? Pues dejo de hacer esa acción. No quiere decir que sea fácil, pero está como, pues, erradicas la acción, Ahí ¿no? está. Pero en mi caso, los últimos, no sé, meses, este año quizá, o sea, mis batallas habían sido más como mentales, o sea, Ah, con sí, pensamientos, sí, es o sea, cansado. pecar como con tus pensamientos en cuanto a orgullo, temas de ego, o sea, todo este tipo de pensamientos que neta yo decía, Dios, es que me dan mucho asco, de verdad no los quiero, o sea, y era como una lucha muy, muy fea, porque dices, ¿cómo lucho con mi mente? Y creo que a muchos nos pasa esto, o sea, cómo lucho con algo que está en mi cabeza, que me hace sentir culpable todo el tiempo. Y repito una vez más, o sea, lo que a mí me funcionó fue, recordarme a mí misma, predicarme a mí misma Wow. lo que es el evangelio y decir,
Jesús es más fuerte, más grande y más poderoso que mi pecado, porque llegó a tanto convencerme este pensamiento de no soy digna, de no soy buena, de que ya estoy jodida, ¿no? Porque pienso todas estas cosas. Uh-huh. Y me empecé a decir a mí misma y a decírmelo en voz alta y a pensarlo con claridad. Yo no soy un imposible para Jesús. Wow. O sea, muchas veces vemos a todos y como, no, Dios te ama, claro que Dios te va a perdonar, claro que Dios tiene misericordia de ti, pero en uno mismo que ve sus miserias y las ve así como gigantescas, sí. Como que dices, no, pues ya, o sea, siento que nunca voy a poder cambiar esto, o siento que pues siempre me voy a quedar ahí tirada. Uh-huh. Y cuando empiezas a magnificar a Dios más que a tu pecado, wow, la cruz, más que tu propia maldad, más que todo lo malo que hay en ti, creo que empieza ahí como a menguar la cosa y dices, ay, sí es cierto, o sea, no soy tan importante. O sea, ni lo bueno mío es tan importante, ni lo malo mío es tan importante. Por eso, al final, es un tema de falsa humildad. Claramente, y lo bueno es volverte a reconocer hijo de Dios. Y uh-huh, volvemos a este del hijo pródigo, ¿no? Pues sí, hiciste todo esto mal, hiciste bien al regresar, pero reconoce que eres mi hijo. Sí, es lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y ahora sí que trabaja para alabarme y glorificarme, ¿no? Pero como que volviendo al punto básico, demos 3 tips. Así de que, demos 3 tips de cómo vuelves. ¿Cómo vuelves? Aquí tengo yo uno, así que no estaba preparada. No estaba preparada, sí, pero por ya que salió el puntos. Tema, sí. Yo creo que la primera sería, y como lo mencionaste ahorita con la mujer adúltera, y cuántos testimonios de cambio, ¿no? De mirarle y dejarse mirar. Yo creo que ese es uno principal. Y me recuerdo mucho a Pedro, y a Pedro lo conocemos como tanto por su amor, su pasión, pero también por su traición. Ahora imagínate, nosotros sabemos que Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasa? Lo niega 3 veces, escucha al gallo, y ahí nos quedamos nosotros con la historia. Pero ¿qué pasa después? Pedro sigue escuchando el gallo todos los días. Ay, pobre. Ahora imagínate esa constante recordación de, híjole, pequé, o híjole, lo negué, híjole. No, y se murió, o sea, imagínate, no, está muy cañón. Está muy realmente, cañón. Sí. Y está muy pesado, pero... Realmente, el joven. ¿Pedro? Pues sí, ¿no? O sea, con tanta presión y... sí, después, que no, pero o sea, no, bueno, al menos no se suicidó, ¿no? Sí, Así que dije, ¿cómo que se suicidó? No, que al menos de la Biblia. No, que al menos, o sea, que realmente me imagino que fue el peor día de su vida, o sea, sin temor a equivocarme, o sea, entre la culpa, entre perder a su mejor amigo, a quien él consideraba su mesías, todo eso, o sea, ha de haber sido un día pésimo, pero justo vamos ahí, o sea, Jesús vio la historia. Nosotros siempre cuando pecamos, y en general como humanos, porque somos muy limitados, vemos como esta parte de la historia, ¿no? Sí, una cosita. Pero Dios ya vio todo, como the big picture. Y, o sea, siento que en ese caso Jesús le dijo desde antes, oye, vas a pecar, vas a hacer esto, y yo voy a ir a buscarte. A pesar de todo, yo voy a ir a buscarte, y cuando te restaure, tú edifica a mis hermanos. O sea, ahí le narró como toda la historia de lo que iba a pasar. O sea, te vas a sentir de la shit por haberme negado, es normal, pero de todos modos te voy a ir a buscar, te voy a restituir. Y creo que así es, o sea, Jesús es como, yo lo tengo claro. Sé que me vas a negar, y de todos modos fui a la cruz por ti. Wow. Y ya sé dónde te voy a volver a encontrar, ya sé cómo te voy a sanar, o sea, yo ya tengo el plan. Y obviamente no es lo ideal, no es la voluntad perfecta de Dios de que sí, peca. Claro que no, o sea, por supuesto que no. Pero Él sabe. ¿Qué va a pasar? O sea, tal cual, hay un versículo que dice, si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, qué delicia. Sí, ese tipo de versículos no saben el ancla que ha sido para mi alma, el recordarme como, hay un versículo que literalmente dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y cuando está el diablo ahí taladrándome de que no, ay, ¿cómo le vas a pedir perdón otra vez? Y mírate. Y no puedes cambiar, y eres imposible, y todo esto. Me repito esto y digo, ni modo. Y ese tip de decir, me dejo ver por Jesús. Me dejo ver. No huyas, creo que es nuestro... Y darse cuenta que, a lo mejor cuando caímos en la tentación, o yo caí en la tentación, fue mi momento de calvario, ¿no? Decir, chin. Pero ¿qué pasa? Pedro se encuentra con un Cristo resucitado. Y todas las promesas que le deja Jesús a Pedro después es como un... Ok, no pasa nada, sí, en el Calvario estuvo horrible, tremendo,
pero dejarme mirar por ese Cristo resucitado es como esta restauración y recordar sus promesas, ¿no? De dónde vengo, de dónde me ha sacado y que esto es mi camino de fe. O sea, es mi camino de fe y no iba a ser camino rosita como a veces nos encanta pintarlo, ¿no? Es un elegir a Cristo todos los días a pesar de lo que me hicieron, hecho y a pesar de mi pecado. Completamente. Y dejarse mirar. Es muy instintivo humanamente esconderte Claro. de Dios. O sea, lo vemos desde la caída, sí. ¿No? Y a lo largo de todo el tiempo es como uno instintivamente corre hacia el otro lado, pero creo que ese es el tip básico así primero. O sea, lo primero que haces es correr a Dios. Te vas a morir de la vergüenza, te vas a tener que humillar, sí, y es parte de, o sea, y sentirte como, pues me siento... Y díselo a Dios, la neta me siento pésimo, qué vergüenza me da contigo, perdóname de corazón. O sea... El chiste es que entre más tiempo tú dejes pasar entre la caída y entre que corres a Dios, se va a hacer más difícil. O sea, porque te empiezas a llenar de más voces, te empiezas a llenar de más pensamientos. Y lo único que necesitas hacer es ir, pedir perdón, arrepentirte, aceptar el perdón, porque no, una cosa es pedir perdón y otra cosa es aceptarlo, ¿no? Claro, yo porque creo que a veces nos quedamos ahí también. Sí, y algo que a mí me ha funcionado mucho en esto de batalla del ego, al final de cuentas, y la falsa humildad, es pedirle perdón por lo que más me cuesta. Porque es bien fácil decir de que, no, pues contesté feo, pedí, no sé, fui grosera, ya está, pero lo que más me cuesta es ahí donde puedo sentir verdaderamente su misericordia. Porque ¿realmente vengo aquí porque estoy realmente arrepentida o solamente porque, pues, está bien, hombre, mañana lo vuelvo a hacer y ya está, claro, ¿no? Y creo que puede ser un tip que a alguien le puede funcionar, de comenzar por lo que más te duele o lo que más te cuesta y saberte y reconocerte necesitado. Eso cuán liberador es, ¿eh? Sí. O sea, porque entre luchas de que no, yo puedo cambiarme. No, hijo, no puedes. Es un peso enorme, la culpa se hace más grande. E innecesaria. Tu separación con Jesús se hace más tangible, pero en el momento en el que dices, está bien, Señor, no puedo, de verdad, te necesito, soy una persona necesitada, muy cañón de tu gracia, de tu ayuda, es más, te necesito para que me ayudes a amarte, o sea, a ese nivel te necesito. Creo que instantáneamente Dios te regala la gracia, pues tal cual como lo dice la palabra, ¿no? Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y creo que así es, entre más resistas como, no, yo quiero ganarme tu perdón, Dios, es como... Ya lo tienes. O sea, es ridículo. Me costó todo, recíbelo. Claro, y aparte eso creo que sería bueno el segundo punto, ¿no? Saberte necesitado. El primero, mirarle y dejarte mirar. El segundo, saberte necesitado. Porque, a ver, sí es cierto que sí estamos en una generación súper autosuficiente, todo automatizado, lo quiero, lo tengo... Me sentí Ariana Grande. I want it, I got it. Así, pero hacen canciones de eso. Imagínate el nivel en el que estamos. Pero es cierto que cuando alguien se muestra necesitado es como, ay, pobrecito. O sea, ya en nuestra cultura de nosotros es como ay, pero no, tú empodérate, tú no necesitas esto o aquello. Y es como sí lo necesito porque las mismas personas somos los que nos hemos llevado a la caída. ¿Por qué tengo que realmente confiar o escuchar a alguien que también está en la misma condición, ¿no? Que claro, nos podemos ayudar mutuamente en testimonio y así, o otros que ni siquiera siguen a Cristo, es como, chin, ¿a dónde me estás llevando, no? Y voltear a ver a la cruz y decir, te necesito a ti. Y yo creo que ese es un paso bien valiente. Sí. O sea, creo que de entrada es para el arrepentimiento, para que te puedas levantar de verdad y para que en verdad puedas sentir que Dios quita ese peso de tus espaldas. Creo que ese es o sea, es esencial que te reconozcas necesitado, que te reconozcas pecador. O sea, no hay más, no hay de otra. Y creo que si realmente, o sea, como tip número 3, si estás batallándole mucho con el tema de no, es que no me quiero acercar y te están ganando estos pensamientos, porque la verdad, así diciéndolo pues suena bien fácil, pero en tu cabeza suenan reales. Y taladra. Entonces, para mí un consejo es el hablar con alguien. O sea, ya sea en el caso de los católicos como en una confesión, creo que es esencial. O sea, tremendo, sí. Que tengas un amigo a quien le estés diciendo eso, o sea, en dirección espiritual, amigos que te acerquen a Jesús, gente a quien tú le estés rindiendo cuentas y que te puedan decir, a ver, no eres un caso perdido, Dios no se ha rendido contigo, Dios te sigue amando, no creas las mentiras del diablo, vuélvete a levantar.
Porque la única forma de que el diablo gane es que tú te rindas. O sea, no hay manera más que esa. Mientras tú vuelvas a Jesús, te vuelvas a arrepentir, Él te vuelve a restaurar y te vuelves a levantar. Y no sé cómo va a sonar esto que voy a decir, pero realmente suena súper fuerte cuando dices, es que ¿por qué mis otros amigos viven la vida normal? O sea, están pecando y a lo mejor en su conciencia, pues quién sabe, ¿no? O está tan callada que ya ni eso. Y luego una vez escuché que alguien decía, pues es que ahora sí que el demonio ya los tiene en la bolsa porque pues no hay nada que tentar ahí cuando ya estás dentro de la tentación. Claro. Pero ahora, tú que has elegido seguir a Cristo y permanecer en la verdad, pues claro que va a haber una voz tremenda que si tú no conoces la palabra, no vas a saber con qué defenderte. O sea, tienes las armas, tienes las herramientas para atacar a esas voces que ahora sí que solo no vas a poder. Sí. Y como dices, ¿no? O sea, creo que es súper importante tener esta constancia con alguien, en el caso pues con un sacerdote, un director espiritual, lo que sea, pero que te oriente a Cristo. Y que sea esa persona confidencial de, o sea, necesito que me recuerdes de dónde vengo y a dónde voy. Que oren también por ti. Que oren por ti. Porque, o sea, la verdad hace toda la diferencia. La importancia de la comunidad es heavy. O sea, no puedes de por sí solo te sucumbes. Pues va a sonar bien, pero pues como los alcohólicos anónimos, es como se llaman, se apoyan, se ayudan, porque han estado ahí, porque saben lo que cuesta, ¿no? Y una vez siento yo que cuentas con esta confesión, que cuentas con esta vulnerabilidad de reconocerte pecador, es no soltar la mano de Jesús. Pero, ahorita no sé, lo comparto, pero en una oración que hacía en esta semana, era como es que Jesús, no me sueltes de tu mano, o sea, no me sueltes. Pero después fue como es que no me suelta, yo soy la que... Ajá, la que se suelta. la que solita, ¿no? Y es bien curioso, pero también es padre porque ahí mismo puedo reconocer cuando yo lo estoy soltando a él. Pero viene de todo este proceso de saberme mirar, de saberme vulnerable, de tener ayuda, porque a veces uno solo se queda más en la culpa, en el que caí, en el remordimiento nada más. Que ya no sales. Ya no salgo. Hay mucha gente que literalmente se ha quedado ahí. Y te nombras a tu pecado. Ya el demonio no te está llamando por tu pecado. Tú mismo decís, yo soy la adicta a la pornografía, yo soy la mentirosa, yo no. Y los adjetivos tienen un peso tremendo. Fuerte, sí. Tremendo. Y es como me hace recordar cómo le hablaba Jesús a todos estos, a los que tenía, al ciego, a todos estos que decías, no manches. Era un mirarlos y yo te sano y esto, y no tanto pecador, ¿no? Y justo, así como ya para cerrar eso, estaba tomando un curso en el que habla justamente de los adjetivos, que son cargadísimos, son pesados, de que, no, yo soy la que se porta mal, yo soy la grosera, la no sé qué. Y dices que en la misma palabra de Dios jamás dice, la caminante o la tonta, ¿no? O sea, jamás. Porque el adjetivo, el nombre tiene una misión. ¿Y qué pasa? A todos los discípulos les da un nuevo nombre, porque en ese nombre va su misión. Pero si nosotros no reconocemos cómo nos llama Cristo, va a ser bien difícil salir de ahí. Pero ahora, ¿cómo sé cómo me llama Cristo? Pues conociendo su palabra, eres su hijo, su hija amada, es eso. Hasta que no reconozcamos eso, y eso es de reconocerlo todos los días. Todos los días por la diferente circunstancia y elegir una vez más a Cristo y es decir, esta es mi misión, alabar y glorificar al Padre todos los días de mi vida. Sí. Si no, vamos a seguir cayendo en adjetivos de, sí, cierto, soy la pecadora. Y creo que sí soy. Que sí, pero no. Pero restaurado. O sea, tu identidad ya no es el pecado. Esa es. O sea, es una persona que sigue pecando, no una pecadora. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Porque la misma Biblia dice que, o sea, Jesús te hace santo. O sea, muchas veces en las cartas vemos cómo Pablo le llama a los creyentes santos. O sea, y esto no se refiere a que están apartados para Jesús. Están apartados para Dios. Y eso te convierte en una persona imperfecta, completamente, pero completamente amada. Amén. Que está en un proceso de santificación, que sigue equivocándose, que sigue cayendo, que sigue pecando, pero ya no es un pecador, sino una persona que peca. Y sí hay una diferencia gigantesca, o sea, porque tu identidad ya no es esa, tu identidad es la de un hijo de Dios. Qué fuerte. Qué y creo, o sea, ya como para terminar, que no hay un atajo. No. O sea, ¿cómo sales de ahí? Orando y leyendo la palabra. Permaneciendo.
hagan esa decisión, de verdad. No, o sea, ustedes no tienen ni idea de cuántas veces me he caído yo en la vida. Unas han estado... Y las que me faltan. Pues sí, o sea, han sido madrazos que digo, wow, que yo hice eso. O sea, qué fuerte, ¿no? Que me han costado lágrimas, hablar con mis pastores, llorar cañón, llorar delante de Dios de que, ¿sabes? O sea, hacer el dramón. Pero yo creo que la diferencia entre alguien que se queda en la caída y alguien que no es simplemente hacer una férrea decisión de decir, voy a permanecer. Wow. O sea, si me cuesta 10 días levantarme de esto, no me importa. Si me cuesta 10 días creerme que Jesús ya me perdonó, aunque Él me perdonó desde el minuto 0, pues voy a permanecer. O sea, y no hay atajo. Es orar, leer la Biblia, permanecer en comunidad, amén, seguir. Y cada vez creo que sí es más fácil, cada vez te la empiezas a creer más de que, ok, sí es cierto, soy humano. Soy humano, la riego como todos, pero eso me hace candidata a la gracia de Dios y a la misericordia de Dios. Y ya está. Sí, la permanencia es clave. Es como el ejercicio realmente. O sea, no sabes cuánta condición tienes hasta que te pones a correr, hasta que conoces tips, hasta que conoces entrenamientos, alimentación. Y es como, ok, sí aguanto los 15. Y vas aguantando más, te cansas, vas a sudar y así, pues así es la vida. Y cuando dejas de hacer, que en este caso sería como una ilustración de la caída, a lo mejor pierdes poquita condición y te cuesta otra vez trabajo, pero lo vuelves a hacer y otra vez. Simplemente es darle más peso a la voz de Dios que a la voz de tu pecado y a la voz de la culpa y a la voz de todo eso. ¿Cómo haces eso? Orando, adorando, leyendo la palabra. Ahí está. Ahorita que andas on fire, échate la oración para cerrar. Padre, te doy muchas gracias, principalmente por tu cruz, por tu misericordia, por tu perdón, porque nosotros somos soberbios, somos orgullosos, nos cuesta tanto darnos cuenta de que no somos perfectos, que la regamos y que tenemos más maldad de la que a veces queremos aceptar que hay en nosotros, y sin embargo tú nos has visto. Tú ves nuestro corazón desde antes de que fundaras el mundo, ya nos conocías, conoces nuestras debilidades, y tu palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos libremente hasta el trono de la gracia para recibir misericordia y gracia. Y te pido, Señor, que hoy sea tan evidente esto para cualquier persona que esté batallando con culpa, con remordimiento, con pecado, que tu palabra venga a traer verdad, que cada uno de nosotros podamos sentirnos que somos amados, sin importar lo que hagamos. Todos los días somos amados y que necesitamos simplemente humillarnos, simplemente admitir que te necesitamos, simplemente aprender a recibirte, a recibir el perdón, a recibir la restauración, a recibir el regalo de tu misericordia y de tu gracia y de tu amor para poder levantarnos. Quita todo ego, quita toda mentira, quita toda voz del diablo que esté ahí resonando en la voz de mis hermanos, que ellos puedan distinguir tu voz cada vez más clara, que tu palabra sea una ancla, que sea la luz que brilla en medio de tantas tinieblas, Señor, y te pido que los levantes, que nos levantes de todo error, de toda caída, y que sepamos que siempre, siempre, siempre hay esperanza en ti, y que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, que no hay nada más fuerte que tu amor, que no hay nada más poderoso que tu gracia, que no hay nada más determinante que tu cruz, incluso si la regamos tantas veces, Dios. Gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos a pesar de nosotros mismos, y gracias que ofreces segundas y terceras y cuartas oportunidades porque somos tus hijos. Amén. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Órales, qué fuerte. Ya sé, a llorar saliendo de aquí. Pero bueno, de verdad, gracias por escuchar este episodio. Nos encantaría escuchar o leer tu historia de cómo qué te ayuda levantas. A ti. Ajá, qué te levanta. Porque hay muchas formas en las que Dios nos ha dado herramientas. Entonces yo creo que hacer así de que un manual, ¿no? que tiene mucho que ver con personalidad, ¿no? También eso. Pero bueno, de verdad, muchas gracias. Si crees que a alguien le puede servir este episodio, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales, a orar también por nosotras, por esta misión, por este proyecto. Para cuando nos caemos. Porque de verdad es que sí es bien difícil. O sea, justamente ahorita estaba pensando antes de este episodio, dije, es que no
no soy digna de hablar de esto, menos ahorita. Y ahorita fueron pedradas para mí, pues. O sea, eso sí lo ya sentí. sé, Clara, ya, Sí, cállate. ya cállate, ¿no? Me estoy hablando a mí misma. Así. No, pero es muy bonito, pero pues también tiene su lado Claro. tentador, ¿no? Y bueno, te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @el.pland, en YouTube como El Plan de Podcast, y ahí nos puedes ver y escuchar. Déjenos pues, sus comentarios eso y sí. apoyo y todo lo que quieran poner, compártanlo. Amén. Y nos vemos en los próximos episodios. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Bye.